Espíritu. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, desde el versículo 1 al 7, dice así: Estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere sacarlos se arma de hierro y de asta, de alza y de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Dios sea alabado. Amén. Hemos leído, queridos hermanos, el segundo libro de Samuel. Los libros de Samuel, junto con Reyes, con Crónicas, Nehemías, Esdras, Esther y Ruth, Jueces y Josué, son los libros históricos del Antiguo Testamento. Y, amados hermanos, segunda de Samuel, por cierto, decía la tradición y el Talmud, que fue escrito por Samuel, como lo dice su nombre. Pero segundo libro de Samuel no fue escrito por Samuel, porque Samuel murió en el capítulo 25 de primera de Samuel. No sabemos a ciencia cierta quién fue el escritor humano del libro de Samuel. Dicen algunos que el profeta Natán estaba entre algunos de los escritores de Samuel, pero no tenemos certeza del escritor de Samuel. Pero como Dios le daba a mi esposa, queridos hermanos, el Espíritu Santo, sabemos que el autor del libro del segundo de Samuel es el Espíritu Santo, y que todas las palabras que están aquí escritas, bendito el santo nombre de Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo y son palabras de Dios. Y, amados hermanos, el libro, este capítulo, estos versículos que hemos leído son una excepción dentro del libro segundo de Samuel y dentro de los libros históricos, porque es un salmo. Esto que hemos leído es un salmo de David, que está dentro de un libro histórico. Es una alabanza al Señor. Y comienza, queridos hermanos, dice las postreras palabras de David. Dice, dijo David, hijo de Isaí. En la cultura hebrea era importante, queridos hermanos, quién era tu padre, tu ascendencia. Por eso en el libro de Mateo y en el Evangelio de Lucas vemos la genealogía de Jesús. Vemos en el libro de Lucas la genealogía de Jesús con respecto a José, cómo descendía en el libro de Lucas, con respecto a María, cómo descendía Jesús de María, queridos hermanos. Y Lucas habla la genealogía de él, hijo de fulano, hijo de sutano, hasta llegar, queridos hermanos, y así hablaba toda su descendencia. Y en el libro de Mateo habla de la ascendencia de Jesús a través de José, bendito el santo nombre de Dios. Entonces era importante para los hebreos, ahí vemos en toda la escritura, hijo de fulano, hijo de sutano. Y, amados hermanos, es importante de quién somos hijos, es importante de quién eres hijo, quién es tu mamá, quién es tu papá. Es importante porque todos nosotros recibimos y aprendemos de nuestros padres. Más, queridos hermanos, debemos aprender las cosas buenas. Todos los padres tenemos cosas malas, los jóvenes, los niños, los padres tienen cosas malas, uno más malo que otro, bendito el santo nombre de Dios. Lo malo, queridos hermanos, debemos, dejarlo aparte, pero debemos aprender las cosas buenas. Más, amados hermanos, aquí dice que David era hijo de Isaí, y es importante de quién somos hijos. Yo aprendí de mi papá algunas cosas buenas. Mi profesión la aprendí de mi papá, y muchas cosas también, queridos hermanos, también, bendito el santo nombre de Dios. Pero lo más importante es que no somos hijos. Yo no soy hijo de Manuel Cedeño, eso no es lo más importante. Lo más importante es que somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, eres un hijo del Dios vivo. Tienes tu padre, tienes tu madre, debes honrarlo, pero lo más importante es que tú eres hijo de Dios. Es mentira lo que dice allá afuera en el mundo, queridos hermanos. Allá afuera dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Han oído eso? Todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que el que acepta al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, dice en el Evangelio de Juan, a ellos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, bienaventurado eres, amada hermana, porque tú eres una hija del Dios vivo. Bienaventurado eres, hermano, porque eres un hijo del Dios vivo, del Dios todopoderoso que todo lo tiene. Él es tu Padre. Entonces te puedes acercar a Él con confianza, te puedes acercar a Él, queridos hermanos, es con la seguridad de que Él te ama, de que Él está contigo, de que te va a proteger. Amados hermanos, los padres nos preocupamos por los hijos, por darles, queridos hermanos, por protegerlos, por cubrirlos. Asimismo, tu Padre, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él está contigo y puedes acercarte a Él de todo corazón, con toda confianza, como nos enseñó Jesús diciendo: Padre nuestro. Él es tu Dios, pero en esta mañana te recuerda: yo también soy tu Padre. Y así como contó la hermana Janie, como Dios la consintió, queridos hermanos, con este deseo que tenía en su corazón, ni siquiera ella lo había hablado, pero ¿qué pasó? Que Él es su Padre, sabía el deseo de su corazón y le concedió el deseo de su corazón, porque a nosotros los padres nos gusta ver a nuestros hijos felices, a nuestros hijos contentos. Cuenta mi esposa, queridos hermanos, que ella le gusta acompañar a mi hija a la natación porque la ve sonreír. Así, queridos hermanos, tu Padre Celestial se agrada de verte contento, de verte feliz, de verte sonreír. Y por eso mismo tu Padre Celestial, así como le dio a nuestra hermana Janie esta petición de tu corazón, en esta mañana el Señor revela: el Señor te va a dar un regalo del cielo solamente para verte sonreír, porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo, y Él te ama y Él es tu Padre. Así, queridos hermanos, dice aquí la palabra del Señor, bendito el santo nombre de Dios. Dice: dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en lo alto. Dice aquí la palabra, queridos hermanos, que dice que David fue levantado en lo alto. ¿Y por qué dice la palabra que David fue levantado en lo alto? Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, porque saben que David era el último hijo de Isaí. Y amados hermanos, había alguna cosa allí. Algunos teólogos, algunos estudiosos creen que David era hijo de otra mujer y no de la esposa de Isaí, porque era tratado con menosprecio, ¿saben? No era tratado igual que sus hermanos, no era tratado con ese cariño, con esa cobertura, con esa honra que eran tratados sus hermanos. Y a la verdad no sabemos si esto es así, si David era hijo de otra mujer y fue aceptado en su casa regañadientes por su mamá, así como Ismael, queridos hermanos, fue aceptado en la casa de Abraham y en la casa de Sara, queridos hermanos, de una forma distinta, no con el amor que recibe un hijo, amados hermanos. Pero David fue recibido como si fuera un hijo adoptado, a juro, no como un hijo adoptado con cariño, sino como que si fuera un intruso allí, queridos hermanos. Hubo una vez que llegó el profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de Israel, y se reunieron todos los hermanos y el papá mandó a llamar a todos los hijos, pero a David no lo mandó a llamar. ¿Saben? David fue despreciado, ese no importa, está por allá, bendito el santo nombre de Dios. Pero a ese que fue despreciado, a ese que los hermanos se reían de él, que pensaban los hermanos de David que nunca iba a llegar a hacer nada, a ese que se burlaron de él sus propios hermanos, sus familiares, a ese Dios lo levantó como rey de Israel. Bendito el santo nombre de Dios. Y por esta palabra el Señor está hablando contigo. No importa si tu madre te despreció, no importa si tu padre te abandonó, no importa si no conoces a tu padre, no importa si tus hermanos se ríen de ti, si ellos te marginan. El Señor te dice: aún delante de aquellos que te desprecian, como despreciaban los hermanos de David, aún delante de tu padre, delante de los que se rieron de ti, delante de los que te marginaron, el Señor te dice: yo te voy a honrar y yo te voy a levantar. Bendito el santo nombre de Dios. Ellos, tus hermanos, tus padres, tus compañeros, todos los que se burlaron de ti, van a ver la obra que yo hice contigo, David. Por eso David dice: yo fui levantado, yo fui honrado. Bendito el santo nombre del Señor. Amados hermanos, amado hermano, sabes una cosa: Dios te ha honrado, Dios te ha levantado, Dios te ha puesto en un lugar de honor. El solo hecho de que tú estés aquí en
esta mañana reunido, es significado, tienes que hacerte consciente que es porque Dios te levantó y Dios te honró. Bendito el santo nombre de Dios. ¿Cuántos hermanos tenía David? Y el Señor lo escogió a él, al más pequeño, para ser el rey de Israel. ¿Cuántos hombres y mujeres no hay allá afuera? ¿Cuántos vecinos no tienes? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos a tu alrededor, compañeros de trabajo? Pero el Señor te escogió a ti para levantarte y hacerte tu hijo y hacerte su hija. Hermana, hermano que estás escuchando esta palabra, alégrate porque el Señor te ha levantado y te ha honrado. El Señor te dice: como yo levanté a David, yo te levanto a ti también. Yo te levanté. Amada hermana, amado hermano, concientízate que el Señor te ha honrado, que el Señor te ha levantado. Así como yo hice de David un rey, tú eres rey y sacerdote, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó a ser reyes y sacerdotes. De manera que tú delante de Dios eres rey y eres sacerdote. El Señor te ha honrado. Amada hermana, mira esta palabra que hemos leído. Es un salmo de alabanza, es un salmo de glorificación donde David honra al Señor. Y queridos hermanos, aquí no vemos en ninguna parte de la lectura que hemos hecho, no vemos ningún sentimiento, ningún resentimiento de David. David no está resentido, David no está triste allí en este salmo. Él no dice: yo, aquel que fui menospreciado, yo que mi padre no me quería, yo que mis hermanos se burlaron de mí. Él no dice nada de eso aquí. Nosotros lo sabemos porque hemos leído la historia, pero aquí David está contento y David dice: yo soy el varón que Dios levantó en lo alto. Amada hermana, no importa lo que pasó en el pasado, no importa lo que hizo tu madre, no importa lo que hizo tu padre, no importa si tus hermanos se reunieron para burlarse de ti, ya eso queda atrás. El Señor te ha honrado y en eso debes tener tú tu corazón. Lo que pasó en el pasado ya pasó, ya se acabó. Levántate. Si tu padre, como el padre de Isaí, lo deshonraba, lo menospreciaba, usted se levanta, se sacude el polvo de las rodillas y sigue adelante, porque aunque tu padre material te haya despreciado, tu Padre celestial te ama y te ha honrado. Bendito el santo nombre de Dios. Me contaba mi esposa, queridos hermanos, que vio una sección, no sé, algo en las redes sociales, no sé dónde. La hija, una de las hijas de Lila Morillo, no sé si Lilibeo, la otra, o Liliana, ella es mayor que yo, 56, 58 años tiene. La mujer, queridos hermanos, lamentándose delante de la cámara y delante del mundo, porque su papá José Luis Rodríguez, cuando era chiquita, la abandonó, y llorando esa mujer, 58 años, eso ya pasó, eso quedó atrás. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por lo mismo? David no estaba llorando porque su papá, no, Señor, David estaba contento porque Dios lo hizo rey de Israel. Y tú alégrate porque el Dios del cielo te ha hecho rey y sacerdote. Y dice aquí que yo fui levantado en lo alto, pero eso de levantado en lo alto no se refiere solamente a David, y se refiere a ti y se refiere a mí. Esto de levantado en lo alto también se refiere a nuestro Señor Jesús, que fue honrado hasta lo sumo. Porque como cantamos en el primer cántico esta mañana, queridos hermanos, dice en el libro de Efesios, dice en la epístola de los Efesios, queridos hermanos, que el Señor Jesús no se aferró a ser igual a Dios como cosa, queridos hermanos, de la cual aferrarse, sino que Él, queridos hermanos, se hizo humilde y se hizo, queridos hermanos, se humilló. Él se hizo hombre, y siendo hombre dice que se humilló porque se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre Celestial, lo honró y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice: para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, por eso cada domingo y cada vez que podemos y cada vez que estamos en la calle y donde estamos, el Espíritu Santo, nos ponemos en comunión con Dios y honramos a aquel que fue levantado en lo alto. Él ahora está ya en lo alto, nuestro Señor Jesús, e intercede por mí, e intercede por mí. Y dice aquí, queridos hermanos,
es David el ungido del Dios de Jacob. Porque, amados hermanos, David, cuando niño, cuando nadie pensaba, queridos hermanos, no lo habían llamado delante de sus hermanos, iban a ungir el próximo rey de Israel. Y entonces, queridos hermanos, el profeta Samuel dice: no, pero el Espíritu Santo que hemos hablado esta mañana me hace sentir que ninguno de estos es el rey de Israel. ¿Acaso tú no tienes otro hijo? ¿No hay otro por allí? Amados hermanos, y entonces Isaí dijo: sí, hay uno, pero él es un muchachito que tengo por allá. Tráelo, porque el Señor quiere ungirlo como el rey de Israel. Amada hermana, amado hermano que estás aquí, tal vez tú no has sido ungido como he sido yo, como pastor de la iglesia, por las asambleas de Dios, por mi pastor. No has sido ungido todavía, pero sabes una cosa: Dios del cielo ya te ungió. Todavía no has sido ungido por la iglesia, todavía no has sido ungido por los hombres. Todo tiene tu tiempo, ¿sabes? Llegará el día en que seas ungido también. Algunos de los que están aquí serán ungidos como ministros de la iglesia de Jesucristo, pero desde ya Dios te ha ungido desde el cielo. Así que ejerce el don que Dios te ha dado por su Espíritu Santo para gloria y honra del Señor. Tú que estás aquí eres un ungido de Dios, eres una ungida de Dios, y grandes cosas tiene Dios que hacer contigo, amados hermanos. Pero no se refiere aquí solamente a David, y se refiere a ti, y se refiere a mí. Esto del ungido de Dios se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque saben que él un día estaba allí en el pueblo donde nació, amados hermanos, en la sinagoga, y fue invitado a leer las escrituras, y él leyó en el profeta, queridos hermanos, Isaías. Leyó cuando escribió el profeta, decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar libertad a los presos, para predicar vista a los ciegos. Él me ha ungido para sanar a los corazones quebrantados. Y ese ungido de Dios es nuestro Señor Jesús. Y aunque ha pasado mucho tiempo, Él sigue haciendo lo mismo. El Señor está declarando en esta mañana libertad para los cautivos, para los presos, para los quebrantados del corazón. Si alguno aquí está quebrantado de corazón, si en tu corazón hay algo que te atormenta, que te entristece, el Señor te dice por esta palabra: yo te voy a sanar tu corazón. Aquello que es triste, aquello que te duele, el Señor por esta palabra lo arranca. Hija mía, alégrate, porque Dios te ha levantado y te ha ungido. Y dice aquí, amados hermanos, que David era el dulce cantor de Israel. Amados hermanos, hoy hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de sus dones. Hay dones dados por el Espíritu Santo, pero Dios también da diversos dones, ¿sabe? Dios le da a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los hijos de Dios, e incluso al mundo le da dones para trabajar, para hacer, para servir, para tantas cosas. Uno de los dones que tenía David era escribir poesía, escribía cánticos, escribía salmos. Queridos hermanos, bendigo el santo nombre de Dios. Y él decía, queridos hermanos, en esta mañana el Señor, por esta palabra, Él está diciendo a los que están aquí, a los que están escuchando esta palabra: el Dios del cielo le da dones para trabajar, para seguir adelante, para progresar, para ser de bendición para tu país, de bendición para la iglesia. Tú no vas a ser una persona allí, no eres una persona allí sin ningún talento. Dios te da talento para la iglesia y también para tu casa, para tu país también, para que tú trabajes con tus manos y seas de bendición para muchos. Amada hermana, amado hermano, eso que tú tienes, ese talento que tú tienes, te lo dio Dios, y Dios te lo va a multiplicar para gloria y honra de su nombre. Úsalo para bendición de la iglesia, úsalo para bendición del prójimo, y Dios te va a honrar más todavía. Amado hermano, pero dice aquí: el dulce cantor de Israel. Eso quiere decir que sus palabras eran dulces, que sus palabras, queridos hermanos, eran de bien, sus palabras eran para bendecir, sus palabras eran para consolar. Amados hermanos, la boca con la cual bendices a Dios los domingos no puede ser la misma boca con la cual, queridos hermanos, allá maldice, allá dice malas palabras, allá entristece. Querida hermana, querido hermano que estás aquí, que cuando tú hablas, amados hermanos, que sea para bendición de los oyentes. Dice la palabra de Dios que tus palabras estén sazonadas con gracia, para que bendición de los oyentes. Amada hermana, amado hermano, bendito el santo nombre de Dios. Hay personas, saben, que cuando hablan
Así como contaba mi esposa, hay personas que cuando hablan dejan una tristeza, dejan allí un mal sabor, dejan allí una cosa destruida, hablan para destruir, a veces ni siquiera porque odian, a veces hablan por mal, porque están acostumbrados a decir todo malo, así como contó mi esposa en esta reunión, destruyendo a su jefa, burlándose de ella. ¿Saben qué, niños y jóvenes? Dice la palabra de Dios que el Señor no se alegra de los escarnecedores, de aquellos que se juntan para burlarse, para reírse de otros. Los jóvenes de Dios no son así. En el mundo sí, queridos hermanos, cuando a alguien le va mal, cuando alguien tiene un percance, cuando alguien es destruido, ellos se ríen y se burlan. Mira lo que le pasó. Los jóvenes y los niños de Dios no son así. Usted cuando vaya a hablar, que sea para consolar, que sea para bendición, que sea para honrar al Dios del cielo. Si alguno estaba practicando esto, hablando mal, destruyendo, no hables mal de tus hermanos, no hables mal de tus pastores, no hables mal de tus prójimos, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios, especialmente de la iglesia, porque si tú hablas mal de cualquiera de la iglesia y te escucha alguno que no es de la iglesia, va a decir, pero las personas que están en esa iglesia son así, ¿para qué voy a ir a congregar yo? Y en lugar de estar edificando la iglesia, la estás destruyendo. Y quien destruye la iglesia de Dios es el diablo. Los jóvenes de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios están para edificar la iglesia con los dones que Dios le dio. Entonces, por esta palabra sale fuera cualquier espíritu de murmuración, cualquier espíritu de chisme, cualquier espíritu de destrucción con tu boca. Hombre, mujer que me estás oyendo, que tu boca sea para bendecir y para levantar y para edificar la iglesia. Que tus palabras sean dulces, como dice aquí, el dulce cantor de Israel. Bendito el santo nombre de Dios. Y dice, queridos hermanos, aquí David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, es decir, a través de mí. Su palabra ha estado en mi boca. Amados hermanos, es una gran responsabilidad lo que hicieron los jóvenes hoy, levantarse aquí delante de la iglesia, hablar la palabra de Dios, es una gran responsabilidad. Amados hermanos, yo como pastor de la iglesia, yo no puedo levantarme aquí, queridos hermanos, a hablar cualquier cosa sin haber estudiado, sin haber orado, sin haber buscado del Señor. Bendito el santo nombre de Dios. El que se levanta aquí para hablar la palabra de Dios delante de esa iglesia tiene que llenarse de la palabra de Dios, tiene que buscar la palabra de Dios, tiene que ayunar, tiene que buscar de Dios. Bendito el santo nombre de Dios, para que Dios te use por medio de la palabra. Joven que aquí estás, hombre que aquí estás, mujer de Dios, déjate usar por Dios. Síguete preparando, sigue buscando de Dios y Dios te va a usar. Es verdad que no todos tenemos el llamado a predicar en un púlpito, a hablar delante del pueblo, pero Dios quiere usarte para predicar, para hablar de su santo evangelio a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de oficina, a tus compañeros de estudio. Bendito el santo nombre de Dios. Pero para poder hablar la palabra de Dios, tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque si tú no buscas, si tú no escudriñas, si tú no estudias, ¿cómo ese Espíritu Santo te va a usar si tú no sabes nada? Es verdad que Dios revela, pero tú tienes que tener conocimiento de la palabra para que el Señor te use, porque si lo único que tienes en tu mente son las cosas del mundo, el trabajo, los juegos, las diversiones, en fin, ¿cómo Dios te va a usar para bendecir y para llamar a otros a su santo evangelio? Así que joven que estás, hombre que me estás escuchando, pastor, si estás aquí, si alguno me está escuchando, el Señor te dice, prepárate, busca de mí, porque el Espíritu de Dios te tiene que usar para el llamado que Dios te hizo, y para eso es necesario que tú busques y te llenes más de la presencia de Dios. Y dice aquí la palabra, habrá un justo que gobierne entre los hombres, dice el versículo 6, bendito el santo nombre de Dios, un justo que gobierne con el temor de Dios. Amado hermano, cuando el que gobierna al pueblo, cuando el que gobierna a la nación, lo gobierna con el temor de Dios, todo el pueblo es bendecido, todo el país es bendecido. Pero cuando los gobernantes no tienen temor de Dios, son corruptos, hacen injusticia, persiguen al que es inocente, amados hermanos, el pueblo sufre, ¿sabe? El pueblo llora, pero por eso es necesario orar por las autoridades, queridos hermanos, para que las autoridades que están en inminencia tengan temor de Dios y gobiernen, queridos hermanos, con el temor de Dios. Y dice aquí que cuando el que gobierna lo hace con el temor de Dios, dice que es para la nación como la mañana que resplandece el sol y no hay nubes. Así de bendecido es el país donde los gobernantes gobiernan con el temor de Dios. Por eso es necesario
necesario que la iglesia ore, queridos hermanos, por las autoridades que están en eminencia, para que gobiernen con el temor de Dios. Pero el temor de Dios, amados hermanos, no solamente para los que están en los gobernantes, para los príncipes, para los reyes. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, dice: Israel, ¿qué pide Dios de ti? Dios lo que pide de ti es que temas a Dios y que andes en todo su camino y le honras, le sirvas con todo tu alma y con todo tu corazón. El temor de Dios es para todos, queridos hermanos. Todos tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Amado hermano, que cuando vayas a hacer algo y el Espíritu te redarguya: no, esto es malo, usted se aparta, usted no lo hace aun cuando el Espíritu te redarguye. Cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón, no hagas eso, usted se esfuerza y se aparta de lo que el Señor no quiere que haga. Amados hermanos, aunque nosotros no somos presidentes, no somos gobernantes, no somos alcaldes, muchos el Señor nos da autoridad en ciertas áreas. Los que son maestros tienen autoridad delante de sus alumnos, amados hermanos. Es una responsabilidad. Los que somos pastores con la iglesia, los que son padres, los que son tíos, queridos hermanos, tienen una influencia allí, una autoridad. El Señor te dice: aquí tú que tienes autoridad, tú que eres un líder de tu casa, de tu escuela, donde el Señor te puso, lo que tenemos empleados, el Señor te dice: haz tu trabajo con temor de Dios. Que es lo que están debajo de ti, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus empleados, la iglesia que Dios te dio, que ellos perciban que tienes temor de Dios. Y el Señor te dice: yo te voy a bendecir tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, donde quiera que estés, porque estás trabajando con el temor de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y dice, queridos hermanos, David, él dice: sin embargo, mi casa no es así para contigo, mi casa no es perfecta, mi casa falla. Amados hermanos, saben, la casa de David, queridos hermanos, sus hijos, sus mujeres, su familia, saben que después que él cometió pecado, saben que se hizo un desastre, queridos. Era desastrosa la casa de David. Los hijos levantaron en guerra contra los padres, los hijos contra los hijos, queridos hermanos, eso fue un desastre. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de David, queridos hermanos, y a través de David vino el Santo de Israel, el Señor Jesús. Y amada hermana, amado hermano que estás aquí, tú dices: pero mi casa es un desastre, mi pareja, mis hijos están haciendo así. Bendito el santo nombre de Dios. ¿Qué está pasando? Dios no se va a usar de mi casa, porque en mi casa están pasando cosas que no deberían pasar. El Señor te dice por esta palabra: en la casa de David pasaron cosas que no deberían pasar, y yo bendije y honré la casa de David. El Señor te dice: yo hice contigo un pacto eterno. Aunque tú hayas sido infiel, aunque tu casa haya sido infiel, yo permanezco fiel. Y lo que tú ahora ves que está perdido, que no sirve, que falta mucho, el Señor te dice: yo lo voy a perfeccionar para la gloria y honra de mi nombre. Dios te dice: como yo usé de la casa de David, como yo levanté de él al príncipe de los pastores, asimismo de tu descendencia, de tus hijos, aunque ahora los ves fríos, los ves apartados, no congregas, el Señor te dice: yo voy a hacer una obra y los voy a usar como hombres y mujeres de Dios para la gloria del Dios vivo. Y amados hermanos, aquí está escrita su palabra, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Mas los impíos serán como espinos, serán arrancados y echados al fuego y todo quemado. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos, queridos hermanos, son aquellos que viven, que no son píos, aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Algunos creen que Dios existe, sí, pero viven como si Dios no existiera, viven de espaldas a Dios y solamente les interesan las cosas de esta tierra. Esos son los impíos, los que no les interesan las cosas eternales, no les interesa la vida eterna, solamente les interesa las cosas de su cuerpo, las cosas de la tierra, las cosas de aquí abajo. El Señor dice por esta palabra: ¿saben qué? Llegará el día cuando yo los arranque y los eche en el fuego eterno. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. Pero mientras hay vida, hay oportunidad, y por eso tú y yo debemos predicar, para que todos aquellos que acepten, que escuchen la palabra, tengan la oportunidad de aceptar al Señor y ser salvos de esta grande destrucción. Más amados hermanos,
hermanos, aquí cuando dice un justo que gobierne, no se refiere solamente a David, y se refiere también a cada uno de nosotros que gobernamos ciertas áreas de la vida, de nuestra casa. También se refiere al justo de Israel. Él es el Rey de Reyes, bendito el santo nombre de Dios. Él es la luz de la mañana, Él es como la lluvia que hace brotar. Aquí dice, queridos hermanos, que Él es como cuando el sol sale y no hay nube, así resplandece, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús. ¿Sabe? Él ascendió al cielo, y nuestro Señor Jesús hoy gobierna en nuestros corazones y gobierna en la iglesia de Jesucristo. Pero mañana, queridos hermanos, gobernará en esta tierra físicamente, dice la palabra, 1000 años gobernará aquí en la tierra junto con nosotros, y luego de estos 1000 años entregará el gobierno a Dios Padre, queridos hermanos, para fundir el cielo y la tierra en una sola nueva creación, y todos nosotros estaremos allí junto con Él, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutando la eternidad que tiene reservada para nosotros. Dios sea alabado. Amén. Vamos ahora, queridos hermanos, a doblar nuestras rodillas.